Horas con 39 minutos. Saludamos a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, miembro del Foro Pro Defensa de la provincia de La Suay. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos el día de hoy dialogar y meditar sobre esta paradoja que se da mientras la provincia, por una parte, se incendia, tiene varios focos de incendios forestales. Las alarmas vienen desde todos los cantones y las regiones rurales de la provincia de La Suay por la falta de agua, agua potable, agua de riego. Cuenca sufrió ya en las dos y tres últimas semanas racionamientos de agua en los sectores rurales, etapa debate y trata de educar a la población para no llegar al extremo de tener que cortar el suministro de agua o tener que dosificarlo para esta ciudad. Mientras tanto, vemos todavía a autoridades gubernamentales, paradójicamente al Ministerio del Ambiente, promoviendo acciones de carácter legal para abrir el camino o continuar ese camino que empresas extranjeras han venido labrando en la provincia de La Suay para tratar de explotar proyectos mineros, entre ellos uno de los más riesgosos y avanzados, Quimsacocha. ¿Qué podemos pensar, qué reflexionar y meditar en esta época en la que paralelamente también se abre un nuevo periodo político con miras a quienes nos gobernarán a partir del próximo año, tras las elecciones de febrero y una eventual segunda vuelta presidencial? Le damos la bienvenida. Su micrófono, por favor. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la audiencia de Antena 1. Bueno, lo único que a mí se me ocurre así de entrada es que es decir, hay una fiebre del oro que está enloqueciendo a las comunidades, a mucha gente y a los gobernantes y a los tomadores de decisiones, ¿no? Es una locura lo que se quiere hacer contra viento y marea frente a la realidad que nos está explotando en la cara, ¿no? El cambio climático, la agudización de las sequías, la destrucción de los páramos, los incendios forestales, etcétera, etcétera. Lo único que parece quererse solucionar es solucionar de manera miserable, rápida y destructiva el presupuesto del Estado, ¿no? Los ingresos al presupuesto del Estado, en perjuicio del futuro, de la sustentabilidad del mismo Estado y de la misma población. Entonces, nos parece realmente irresponsable, nos parece criminal lo que se quiere hacer. Frente a esto, si nuestras autoridades y el pueblo mismo no se para duro y dice, realmente, o sea, tenemos que demostrar que estas convicciones que son científicas, que son intuitivas, que son reales, ¿no es cierto?, tienen que ser tenidas en cuenta. Basta de informes sesgados, de mirar para otro lado, de corrupciones, de coimas, etcétera, para beneficiar un negocio transnacional que será cuanto más grande para las mineras, cuanto más alto esté el precio del oro, y dejando al Ecuador una puchuela de dinero para su supuesto desarrollo, y después los pasivos ambientales que nos tenemos que chupar los ciudadanos, los consumidores, los que vivimos del agua. Mire, ¿qué se ha hecho? Aquí hay una total, yo diría, ceguera de todos. Yo creo que es comunitario esto, ¿no? Yo estuve 10 años asesorando al Cantón Nabón en los proyectos de desarrollo. Y una de las cosas que a mí me quedó clarísima, que quedaron recomendados en los dos proyectos de organización y desarrollo territorial, era la necesidad, por ejemplo, de generar en las zonas proclives a los incendios estaciones permanentes de bomberos, ¿no es cierto?, que durante el año deberían trabajar como viveristas para reforestación, como guardianes, etcétera, etcétera. Y en los momentos
y de contar con los implementos necesarios para estar cercanos de los focos de incendio, de manera que podamos estar en el lugar preciso, en el momento preciso, en el menor tiempo posible preciso. ¿Por qué? Porque este recurrente incendio de páramos al ser repetitivo, va poco a poco degradando la posibilidad de recuperación del páramo. ¿Por qué? Porque un incendio en pocas horas consume y depreda toda la fauna, toda la flora de grandes extensiones que tardan 20, 30 años en regenerarse. Entonces, basta que 2 o 3 incendios cada cierto tiempo, cada 7, 10 años, hace que cada vez el páramo enfrente una recuperación que es más rápidamente degradada. Si a esto le añadimos todas las demás acciones antrópicas que se están haciendo en el páramo, evidentemente podemos pensar que el tiempo de los páramos como fuente vital del agua generadora de vida, pues le quedan poco tiempo. Con el agravante de la agudización de los periodos de lluvia y de los periodos de sequía. Además, la idea, es decir, una cosa que aparece cada vez más clara es que tenemos que imitar a los páramos, es decir, acopiar agua a través de reservorios planificados, bien hechos, ¿no es cierto? Y soltarla cuando se necesita para el consumo humano y para cuando se necesita para riego y otras actividades, además de regular los canales, los flujos de los ríos, etcétera. Es decir, se necesita una política integral, ¿no? En vez de estar pensando en destruir el páramo con la minería, lo que hay que estar pensando es en cómo invertimos, hacia dónde canalizamos recursos precisamente para que los páramos sigan siendo una fuente de vida desde el norte del Perú hasta Centroamérica. Ahora, Fernando, esto es todo, ¿sí? Fernando, muy buenos días. Frente a este panorama que usted nos presenta, el día de ayer dialogábamos con Alberto Acosta Burneo y él manifestaba que el Ecuador está cada día empobreciéndose más y va a empobrecerse aún más a propósito del cierre, por ejemplo, de los pozos petroleros en el Yasuní, con una pérdida, dice él, de $1.200 millones, y él asevera, incluso fundamentándose en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, de que el futuro de Ecuador, el futuro económico del país está precisamente en el tema extractivo, que es el segundo ámbito que ha aportado con impuestos ya en estos últimos tiempos al Ecuador, y que no podemos cerrarnos a la minería en el país cuando esta es la única posibilidad que tiene Ecuador para salir de la grave situación en la que está. ¿Cuáles serían las alternativas a la extracción minera? El tema ambiental debe sin duda alguna llamarnos. Aquí mismo en Cuenca estamos teniendo ya racionamientos de entre 8 y 12 horas de agua potable en algunos lugares. Lo que estamos viviendo en estos días con los incendios forestales, el solo hecho de verles a nuestros ríos llenos de piedras, son temas que deben convocarnos, pero también esta otra posición que plantea Acosta Burneo y otros analistas del empobrecimiento cada vez más del país frente a esta posibilidad de recursos a través del tema extractivo. Mire, mientras sea la economía, sean los economistas del Banco Mundial, ¿verdad?, quienes delinean las estrategias de desarrollo, evidentemente va a predominar siempre la visión economicista. Es decir, para los bancos, ¿con qué hacen negocio? ¿Cómo piensan los bancos? ¿Cómo piensan los economistas proindustriales en general sobre la posibilidad de desarrollo? Pues por ese camino, ¿no? Sin embargo, el propio Banco Mundial señala que una alternativa es la diversidad biológica, climática, el campo, la tierra, la producción, ¿no es cierto?, la belleza de los paisajes, el turismo, etcétera, etcétera.
Es decir, el propio Banco Mundial propone otra línea, pero claro, contrapone dos líneas contrarias a eso, es decir, ¿cómo puede hacerse minería y extracción de petróleo si se quiere mantener la riqueza, la prosperidad de la gente, de la tierra que produce? Yo digo, a ver, se hace la minera en Quimsacocha. Las aguas estarán contaminadas hacia Cuenca, canales de riego, no habrá cómo beber. Las que vayan hacia la costa, por ejemplo, en otras empresas mineras que están empeñadas en la parte de Chaucha, etcétera, ¿qué van a contaminar? Contaminan el río Guayas, contaminan los estuarios, contaminan la producción de cangrejo, de peces, etcétera, etcétera, el banano, etcétera. Ya hay denuncias graves de la existencia de metales pesados, lo dice el ARCSA. Hay metales pesados de una serie de alimentos que están en las perchas de los mercados y en las plazas, en los mercados populares también, ¿no? Provenientes de Perú, provenientes de otros lados, donde la minería ya está produciendo efectos de contaminación, ¿verdad? Entonces, el tema es, hay que tener una mirada holística, integral de las cosas, no solo a corto plazo, el beneficio inmediato de unos pocos miles de dólares que le van a quedar al Estado para gestionar sus... Ahí todo el mundo sabe que el empobrecimiento del Ecuador no se debe a la falta de riqueza en este país, se debe a las malas decisiones políticas, a la corrupción, a la falta de eficacia del Estado. Por ejemplo, en el tema minero, ya no existe un Estado que controle la minería. Por ejemplo, la minería está en manos de la dirección de aquel Estado paralelo, criminal, de la minería legal e ilegal, que están conchavadas para salirse con la suya, ¿no? Ahora, ¿cómo entender, Fernando, estas posiciones en Ecuador cuando organismos como Naciones Unidas advierten a través de su presidente en los principales foros del mundo reiteradamente que el planeta está al borde del abismo? ¿Por qué se da este divorcio entre la mayoría de analistas económicos y el pensamiento ecológico pro-medioambiental es visto como retrógrado, antagonista con respecto al desarrollo del país? Al hablar el día de ayer con este destacado analista, Alberto Acosta Burneo, señalaba que la consulta popular sobre el Yasuní fue un monumento al error, que no se informó bien a la ciudadanía, que básicamente era descrito por Alberto Acosta como un harakiri que se hizo Ecuador. Y concluye que la resistencia al extractivismo petrolero, minero, es un asunto de activistas paranoicos. ¿Qué es lo que sucede? Hay una visión demasiado cortoplacista desde el punto de vista de quienes, en este caso, no maneja, pero sí analiza y da ciertos lineamientos que son gravitantes en Ecuador sobre economía. Bueno, mire, ahí está la falacia, es decir, la integridad ética de cualquier científico, de cualquier pensador, de cualquier analista, tiene que ver las cosas en su conjunto. Le escuché ayer a Acosta en su... ¿Cuál fue el error terrible? ¿Cuál fue el error y el crimen, el delito político? Habiendo sido planteada una consulta popular antes de que se haya empezado a explotar el Yasuní, la corrupción política impidió que esa consulta se hiciera, ¿verdad? Y no se obedeció esa consulta después. O sea, ¿dónde está el crimen? ¿Dónde está la falta de seguridad jurídica? Entonces una vez... A pesar de todo, a pesar de que estaba planteada una consulta, a pesar de que se estaban transgrediendo las leyes, la Constitución, se fue, el señor Correa decidió meter la mano en el Yasuní, y claro, después de ya embarradas las cosas, obviamente que entonces viene el argumento economicista, es que fue un gran error cerrar eso, no debió haberse hecho. Claro, entonces, ¿por qué no reclamamos cuando decimos no debió haberse hecho eso? Si yo digo, no, es que la solución está
en el petróleo y en el oro se debe hacer contra viento y marea. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica, no es cierto? Entonces, me parece a mí que no es totalmente honesto hacer una reflexión donde solo pone la seguridad jurídica en que voy a poner un hecho que es grotesco, pero que a mí me... Vamos a suponer que contra viento y marea los sinvergüenzas, los pedófilos, etcétera, prostituyen a un menor de edad, ¿no? Y los papás dicen, bueno, pues como ya está, entonces, y como rinde, como nos pagan, entonces adelante, ¿no? El mal ya está hecho, entonces sigamos nomás. Pero, o sea, la naturaleza es también sujeto de derechos, la naturaleza es un ente que sufre traumas que se vuelven contra nosotros mismos, incluso contra el mismo capitalismo. Piense usted, dentro del gobierno entendemos que hay una pugna. Hay gente que no quiere la minería con tanta vehemencia como la influencia del Partido Social Cristiano. Han llegado a nuestros oídos estos rumores de que son el Partido Social Cristiano el empeñado en sacar adelante la minería. Pero resulta que se dan cuenta quienes tienen intereses económicos de los grandes trusts empresariales de la familia Noboa, que eso pone en riesgo precisamente el agronegocio, que es una gran fuente de ingresos para esas grandes empresas. Porque si la tierra donde se cultiva y donde se fundamentan los agronegocios está contaminada, nos estamos dando un tiro en los pies, ¿no? Entonces, fíjese, Gustavo, que la rigurosidad científica debe ser puesta al servicio de la realidad y de la verdad. Desgraciadamente, en esta era de la posmodernidad y de la posverdad, los analistas económicos, políticos y científicos que son pagados o reciben prebendas, regalos de las grandes empresas, reciben sueldos que están vinculados con los grandes intereses económicos, no son rigurosamente éticos y científicos. Mire, Etapa acaba de entregar ya en el juzgado el informe, reiterando el informe que ha venido dando Etapa desde hace años de la incompatibilidad absoluta de la minería en Quimsacoche, ¿verdad? Sin embargo, leamos los informes del Ministerio de Minas y veamos, por ejemplo, el tema de lo que se mencionó, cuando hay un 11% de arsénico en la mina, esa es también una mina de arsénico. Hay la misma proporción de oro que de arsénico, más o menos. Entonces, fíjese usted, o más. Entonces, no es compatible. Y simplemente esperamos que nuestras autoridades locales y el pueblo de Cuenca, no podemos seguir esperando que otros defiendan el agua por nosotros. Nos van a violar si no nos ponemos las pilas y si no salimos a las calles y si no nos oponemos frontalmente, nuestros páramos van a ser violados con todo lo que significaría un trauma de violación que afecta realmente al funcionamiento del ciclo del agua, que nos afecta directamente a los cuencanos, a los azuayos, y que sirve de cabeza de puente para que otros territorios del país se sigan también depredando en función de los intereses ajenos a la población, ajenos al desarrollo y a esa riqueza. ¿Qué es la riqueza? Es que ahí está el tema. ¿Qué es la riqueza? ¿La riqueza es dinero líquido en los bancos o es una tierra que puede seguirnos alimentando durante miles de años? ¿Dónde está la riqueza? Se saca el oro de debajo tierra para que vaya a estar en las bóvedas de los bancos, también bajo tierra, y para eso se destruye todo un sistema. Aparte de que el oro se usa en mínimas cantidades para ciertos usos tecnológicos en este momento de comunicación y de procesamiento de datos, etcétera. ¿Para qué más sirve el oro?
es un símbolo, apenas es un símbolo, es una especie de fetiche, es tan o más fetiche que el propio dinero, ¿no? Cuando la riqueza está en ese metabolismo sano, productivo y reproductivo que es pues este complejo tierra-ser humano, ¿no? En el cual el humano cuida de su ecosistema y el ecosistema vale la pena recordar además que de todo el agua que existe en el planeta, más allá de que el 75% supuestamente en la superficie está cubierto de agua, de toda esa agua del planeta, apenas un 0,5% es agua potable, agua de riego, agua que puede servir al ser humano. La situación es realmente crítica y así lo afirman Naciones Unidas en una serie de llamados urgentes. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado, Fernando. Queremos agradecerle mucho por haber participado en este noticiario esta mañana. Con todo gusto, Gustavo. Insistamos en el tema de que ya en el juicio que tenemos con la minera y con el gobierno, con el ministerio, ya está presentado el informe de etapa que denuncia además el boicot del Ministerio de Minas para que no se haga este informe, para que no ha querido cumplir la sentencia el ministerio de hacer conjuntamente con etapa el informe. Pero el informe de etapa es absoluto. Incompatibilidad de la minería con en los páramos de Quimsacocha. Es aquel informe que está listo, pero aún no ha sido oficializado. Ha sido presentado ya, es ahora de agosto de 2024, informe técnico sobre la sustentabilidad de las fuentes de agua que nacen en Quimsacocha bajo el contexto de la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga. ¿Quiénes han hecho ese informe? Eso se llama honestidad intelectual científica, porque refleja la realidad y no las mentiras de la minera y de sus aliados. Bien, muchísimas gracias a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es miembro del Foro Pro Defensa de la SUAI y del Cabildo por el Agua. Son las 8:02. Sí.